Para arrancar la jornada, una cosita a destacar que lo mencionaron recién, eh, Carlos. Arrancó este año la residencia de kinesiología, como para tener noción, el concepto de residencia de kinesiología en el país, como lo planteamos desde el hospital, existe en provincia de Buenos Aires, en Capital Federal y a partir de este año en Entre Ríos, en Paraná. Digamos que nuestras residentes van a ser históricas porque van a ser las primeras residentes que se embarcan en este proyecto de residencia de kinesiología. Así que aprovechar a saludar y agradecer a todo el servicio porque todos han puesto su gotita de arena para que sea posible y por supuesto a todas las autoridades y a todo el personal del hospital que tuvo tras este proyecto, que creo que es un hecho más que importante, por lo menos para nosotros, para el servicio. Agradecer también a Agustina, a Marcela y a Ariana, que son las tres residentas, que se animaron a enfrentarse a este proyecto y bueno, vamos a tratar desde el servicio que salga lo mejor posible. Con respecto a la charla de hoy, si bien el título inicial parece bastante largo, complejo, vamos a tratar de hacerlo lo más fácil y más simple. Esto surgió de nosotros, yo personalmente comenzamos a trabajar en pandemia en la unidad de cuidados críticos. Tuvimos muchos pacientes de los cuales a veces había que dar la posibilidad de alta y no sabíamos cómo. Entonces, a partir de ahí es que empezamos a pensar un poquito esto de los generadores de alto flujo. Para resumir, el BiPAP es de la marca Respironic, lo introduce en el año 92. Hasta ese momento se usaban para pacientes con apneas del sueño o hipoapnea. Apnea del sueño es cuando una persona pasa más de 20 segundos sin respirar. Entonces estos equipos, que muchas veces esa apnea se daba por colapso dinámico, estos equipos hacían que mantenga la vía aérea abierta y permitía que el paciente no hiciera apneas. Lo que hace Respironi en el 92, le agrega un nivel más de presión, que es el IPAP o presión positiva, que ayuda no solo a mantener la vía aérea abierta, sino a ventilar al paciente, para tratar de disminuir las complicaciones que tenían eh, el modo de CPAP. Desde el 92 a la actualidad, el aumento de prestaciones de estos equipos es altísimo, digamos, ha mejorado todo lo que tiene que ver en ciclado, en trigger, en volumen, en eficacia, digamos. O sea que hoy estamos con equipos de última generación que tranquilamente pueden suplir a los respiradores, en algunos casos a los respiradores de terapia intensiva. Estos equipos, este es el Jawel, es el que tenemos nosotros en el servicio y fueron implementados para ese tipo de pacientes. Nosotros fuimos un poquito más audaces y lo tratamos de llevar a otro tipo de paciente, a pacientes críticos, no a pacientes domiciliarios. ¿Qué fue lo que nuestra propuesta? Decir, bueno, si estos equipos, según la literatura, son tan buenos en performance, andan tan bien, vamos a tratar de suplir a los respiradores que tenemos en la terapia intensiva, los respiradores convencionales, por estos respiradores portátiles. ¿Y con qué intencionalidad? Con que aquellos pacientes que ya tenían condiciones clínicas de pasar a la sala de internación no lo podían hacer porque estaban conectados a un respirador. O sea, clínicamente estaban en condiciones de pasar a la sala, pero no lograban hacerlo porque dependían de la ventilación mecánica. Entonces nuestra propuesta fue decir, bueno, si estos equipos son versátiles, son portátiles y son de fácil conexión, porque solamente hay que tener una red eléctrica, vamos a conectar a nuestros pacientes, vamos a ver cómo nos va, los podemos pasar a sala de internación, disminuimos costo, el paciente está con la familia, disminuimos riesgo de infecciones y todo eso fue lo que propusimos nosotros. Nuestra idea fue pasar de un paciente que está durmiendo en su casa a un paciente que está traqueotomizado y está ventilado y de esa manera estar en la habitación. Un poco de la historia, nosotros arrancamos en la unidad de cuidados críticos en la época de COVID. Eh, Como decíamos en ese momento, también arranca la sala de internación. ¿Por qué hago hincapié en la historia? Hay en lugares como Buenos Aires, Mendoza, Rosario, que existen unidades de cuidados crónicos, entonces muchas veces estos pacientes uno tiene la posibilidad de derivarlos a esas instituciones. Nosotros en la provincia no hay, en lo público por lo menos, una unidad de cuidados crónicos, entonces no tenemos esa posibilidad. Hay otras posibilidades que son las salas de cuidados intermedios, en el hospital tampoco la tenemos,
Entonces, por eso era pasar un paciente ventilado desde terapia a sala de internación. Esto que uno lo resume, llevó muchas charlas, muchas idas y vueltas, porque no es fácil a veces decir, tengo un paciente que está en condiciones de terapia, que pase a una sala de internación. Nuestro objetivo principal fue ese, justamente, decir que el BiPAP, los generadores de alto flujo, eran efectivos para los pacientes traqueotomizados que tenían un destete prolongado y que nos iba a servir para poder sacarlos de la terapia intensiva. Hicimos una revisión de todos nuestros pacientes que tuvimos en terapia, a través de la historia clínica y de las guías que tenemos en Kinesio. Incluimos aquellos pacientes que habían sido traqueotomizados y que tenían un criterio de destete prolongado. ¿Qué significa destete? Significa el proceso en el cual nosotros queremos desvincular al paciente de la ventilación mecánica. Se llama destete o weaning. Ese proceso en terapia intensiva a los pacientes les lleva más o menos el 70% de su estadía. De 10 días, 7 días generalmente más o menos uno lo dedica al destete. O sea que es un proceso que no es fácil. En este caso, el destete prolongado se da cuando uno realizó 3 pruebas y el paciente no anduvo. O sea, yo probé desvincularlo, no anduvo, probé desvincularlo, no anduvo, probé desvincularlo, no anduvo. Ahí consideramos que es un destete prolongado, que es un destete dificultoso, y fue en este tipo de pacientes donde nosotros decidimos utilizar el equipo de BiPAP. Usamos el BiPAP que tenemos acá, que es el Showell IH725. Todos los pacientes recibieron humidificación activa. ¿Por qué? Porque al estar traqueotomizado nosotros salteamos la vía aérea superior, que es la que cumple la función de filtrar y calentar el aire. Utilizamos la modalidad asistida control o ST. Eso significa que el paciente puede respirar por sí solo, por eso es la S de espontánea, la T de tiempo, y si por algún motivo el paciente no puede respirar por sí solo, el equipo respira por el paciente. O sea que es una modalidad de seguridad. Yo me aseguro que el paciente sí o sí va a respirar. Una frecuencia de respaldo, y una vez que teníamos esos parámetros, evaluábamos al paciente para colocarlo en el equipo de BiPAP. Yo sé que por ahí es un poquito engorroso, pero los pacientes que son ventilados con la asistencia ventilatoria tradicional, un modo de presión de control, cuando uno lo tiene que pasar al equipo de BiPAP, hay que hacer una equivalencia. Vamos a poner ejemplos. Yo tengo 15 de soporte, 5 de PIP. Cuando paso a estos valores al equipo de BiPAP, tengo que hacer la sumatoria 15 más 5. Eso sí tenemos que tenerlo en cuenta, porque si yo copiara estos valores en el equipo de BiPAP, en realidad le estoy generando menos asistencia al paciente. Y si le genero menos asistencia, lo más probable es que falle. Es un detalle que muchas veces pasa por alto, y si no lo utilizo, el paciente va a fallar. ¿Qué hacíamos nosotros? Los pacientes que estaban en ventilación mecánica tradicional con modalidad presión de soporte, que toleraban el presión de soporte, lo evaluábamos con los equipos de BiPAP a través de la traqueotomía. En primera instancia lo evaluábamos 12 horas. Generalmente lo hacíamos a la mañana, después del pase de sala, de 9 a 21 horas. Si el paciente andaba bien en esas 12 horas, a la noche volvía al respirador tradicional, y al otro día se intentaba 24 horas. Si pasaba bien las 24 horas, ahí se hacía el primer contacto con la gente de sala de internación para evaluar la posibilidad del pase de sala de internación. En el caso que el paciente en alguno de estos momentos no superaba las 12 o las 24 horas, se volvía hacia atrás, se conectaba, y al otro día se volvía a seguir con el procedimiento. Son los parámetros que evaluábamos de seguridad para controlar al paciente, y un poquito los resultados que tuvimos. Evaluamos en ese periodo de tiempo 21 pacientes, tuvimos 15 pacientes de alta. Cuando hablo de alta en este caso, hablo de alta no solamente de la terapia intensiva, sino que se fueron de alta a su domicilio, y 6 óbitos de pacientes. La mayoría de los pacientes que fallecieron fueron por causas de reinfección, que justamente era una de las causas por las cuales nosotros a veces nos veíamos apresurados de sacarlo a los pacientes. ¿Por qué? Por el alto riesgo de reinfección. Pero cuando uno ve estos números, nosotros nos sentimos bastante alentados, porque dijimos, bueno, de
el 71,43% de nuestros pacientes no solo que se pudieron ir de la terapia, sino que se pudieron ir de alta a su domicilio. Motivo por el cual seguimos haciendo esta terapéutica. Y otra cosita a destacar, que de esos 15 pacientes que se fueron de alta, 7 pacientes se fueron decanulados, o sea, también se les sacó el traqueóstomo. O sea, que cuando uno evalúa la totalidad de los pacientes, podemos decir, se fueron de alta, muchos de ellos encima sin el traqueóstomo incluido. Antes de la conclusión, resaltar algunas cositas. Cuando se armó este proceso, el servicio de kinesiología estaba dividido en dos. Había los kinesiólogos que éramos de terapia, los kinesiólogos que eran de sala de internación. La verdad que empezar a hacer esto fue un punto de inflexión también para que empezamos a tener un nexo más fluido entre los kines. Hoy, a partir de este año, ya el servicio es uno solo, así que también ya eso está, por suerte, mucho más fluido. ¿Y qué conclusión llegamos? Que el uso de BiPAP a través de traqueostomía en paciente con destete prolongado ha demostrado tolerancia al modo de presión de soporte y cuya implementación creemos que es factible, demostrando que la posibilidad de alta de UCI forma más rápida y con la consiguiente reducción de costo de la misma, como así también mejoran la recuperación solo física, sino psicosocial del paciente y de su entorno familiar. Esto a veces nosotros que estamos en la terapia somos un poco más, no tan propensos, pero cuando uno se da cuenta de la importancia del rol de la familia dentro de la rehabilitación de los pacientes, y también hubo casos en el cual el paciente pudo salir de la terapia, si bien falleció, pero el último tiempo pudo estar acompañado de la familia. ¿Por qué? Porque estaba en una sala de internación y no en la terapia intensiva. O sea que más allá de evaluar la prestación a la alta, creo que también uno evalúa que hay pacientes que tal vez uno acompaña al desenlace y lo puede acompañar de otra manera. ¿Por qué? Porque lo acompaña con el entorno familiar. Así que bueno, para cerrar, creemos que esta modalidad es eficiente, la seguimos haciendo. La verdad que esto está mucho más aceitado en lo que es terapia e internación. Nosotros en el servicio, ya los kines rotan por terapia, rotan por internación, o sea que ya también está mucho más aceitado. Y es una terapéutica que seguimos haciendo hasta el día de hoy. No sé cómo ando con los tiempos, pero bueno, muchas gracias.